Perdí 5 años de recuerdos. Cuando desperté, descubrí que Ethan Sinclair, mi amor platónico de siempre, se había convertido en mi esposo. Me incorporé de golpe ante una luz blanca cegadora. Antes de asimilar por completo dónde estaba, sentí un dolor agudo en la muñeca. Mientras recobraba el sentido, oí la voz urgente de un hombre muy cerca. Alcancé a ver a alguien de espaldas, hablando por teléfono. «Señor Sinclair, su esposa está en el hospital. ¿Le gustaría venir a verla?», dijo una voz fría por el teléfono. «¿Está muerta? Si no, no me molesten», respondió él, y colgó de inmediato. El hombre que sostenía el teléfono suspiró con fuerza y luego se giró, sorprendiéndose al notar que yo estaba despierta. Tras unos segundos de desconcierto, se acercó. «Señora Sinclair», lo miré totalmente confundida. «¿Te refieres a mí? ¿No me reconoces?». Su expresión se ensombreció. «Soy Zach, el asistente del señor Sinclair». «¿Quién es el señor Sinclair?». Zach frunció el ceño, claramente perdiendo la paciencia. «¿Señora Sinclair? El señor Sinclair anda muy ocupado con el trabajo. Su intento de suicidio no captará su atención, y fingir amnesia tampoco». Yo seguía completamente aturdida, sin entender nada de lo que hablaba. Al ver que no respondía, Zach dio otro paso y continuó con un tono exasperado. «Señora C, lleva casada con el señor Sinclair 5 años, y causando problemas desde entonces. Él todavía no se ha enamorado de usted. ¿No cree que, en vez de insistir en fastidiarlo, es momento de reflexionar un poco?». Aunque no tenía claro lo que sucedía, su actitud me resultaba muy desagradable. Solo mirarlo me generaba un rechazo extraño y automático. «Espera, ¿dijiste 5 años?». Me precipité hacia el baño adjunto a la habitación y me miré en el espejo. Definitivamente seguía siendo yo, pero con un semblante más maduro, y con una pizca de tristeza que no lograba identificar. ¿Sería verdad eso que dijo Zach? ¿De verdad habían pasado 5 años? ¿Estaba casada? Y según resultó, sí, me había casado hacía 5 años. No había viajado en el tiempo ni estaba soñando. Simplemente había perdido mis recuerdos. Lo único que conservaba eran los de mis 18 años, cuando apenas empezaba la universidad. En aquel entonces, yo tenía un flechazo con un estudiante de último año llamado Ethan Sinclair. Era, en mis ojos, la perfección. Atractivo, de buena familia, con un historial brillante y un carácter frío que lo hacía aún más fascinante. Y ahora, por lo visto, era mi esposo. Según contó Zach, me casé con Ethan a los 20, en un arrebato impulsivo sin mucha base sentimental. Aún estaba en la universidad, así que solo nos registramos oficialmente y no hicimos ceremonia. Después de la boda, descubrí que el corazón de Ethan no me pertenecía. Él parecía mucho más unido a su amiga de la infancia, Olivia James, al parecer su inalcanzable primer amor. Como yo no era correspondida, empecé a comportarme de forma desesperada. En nuestro matrimonio, apliqué todo tipo de tácticas extravagantes para llamar la atención de Ethan, pero solo logré aumentar su repulsión. Al final, llegué al extremo de amenazarlo con el suicidio para que cortara toda relación con Olivia. Pero él se rehusó. Incluso me dijo que si quería morir, lo hiciera. Entonces me corté las venas. Eso fue lo último que ocurrió antes de que despertara. Todo aquello me parecía surrealista. ¿Suicidarme por amor? Yo jamás pensé que haría algo así. Para cuando por fin asimilé la historia, ya estaba en la habitación principal de la mansión donde vivíamos como esposos. El doctor dijo que estaba bien, así que Zach me llevó directo a casa, no sin antes advertirme que no causara más problemas. Ver el tamaño de aquella mansión me dejó atónita. Ya no tenía ganas de armar ningún drama. El lujo era abrumador. Hasta el vestidor era más grande que mi antiguo apartamento. Mientras contemplaba la enormidad de la habitación que compartíamos Ethan y yo, oí ruido en la puerta. Me di la vuelta, topándome de frente con Ethan Sinclair, que me miraba con un gesto frío y severo. Aunque ya sabía que llevábamos 5 años de casados, era mi primera vez viéndolo tan cerca. No podía negar que el Ethan que había idealizado en mi adolescencia realmente estaba ahí, delante de mí. Solo esa cara bastaba para mejorarme un poco el humor, incluso con la expresión helada que llevaba. Al ver que no decía nada, frunció ligeramente el ceño. «Aria, ¿qué tratas de hacer ahora?», habló mientras pasaba a grandes zancadas al vestidor, casi rozándome al entrar. Sin perder tiempo, tomó una bata y salió. Me giré para seguirlo con la mirada. «¿Tina, trato de hacer? Si desde que llegaste no he abierto la boca», pensé. Ethan me miró de reojo, con esos ojos oscuros. «¿No solías lanzarte a mis brazos en cuanto llegaba a casa? ¿Ahora cambiaste de estrategia?». Me quedé un instante aturdida. ¿De verdad solía ser tan lanzada después de casarme con él? Mantuve la compostura y respondí con indiferencia. «Ah, pues ya no va a pasar». Esperaba que se sintiera aliviado, pero su expresión se ensombreció aún más. Su voz sonó más impaciente. «He estado muy ocupado con el trabajo últimamente. No tengo tiempo para tus dramas». No dije nada. Viendo mi silencio, su mirada se volvió gélida. «Aria, deja de molestar a Olivia. Ella no tiene la culpa de nada. Y aunque vuelvas a amenazar con suicidarte, no vas a lograr nada». Tragué saliva con sentimientos encontrados. Zach ya me había contado cómo, en esta historia, yo amaba a Ethan. Ethan amaba a Olivia, y yo era la tercera en discordia, la que hacía el ridículo y solo conseguía que Ethan me aborreciera más.
El reciente intento de suicidio había sido por celos hacia Olivia. Al ver que Ethan la consentía, decidí atacarla a sus espaldas, dañando su empresa y calumniando a sus artistas. Ethan no dudó en ponerse de su lado, dejando claro ante todos que yo, la señora Sinclair, no pintaba nada frente a Olivia. Desesperada, busqué recuperarlo con un falso suicidio. Evidentemente, no funcionó. Un hombre harto de mí no empezaría a quererme de la noche a la mañana por eso. Solo me vería más problemática. Como seguía callada, Ethan perdió la paciencia y se metió al baño. Solté un largo suspiro y me dejé caer en la enorme cama, la cabeza hecha un desastre. Había olvidado lo vivido desde mis 18 hasta los 25 y no lograba entender cómo terminé actuando de una forma tan obsesiva. Antes, la gente que perdía los estribos por amor me parecía patética. Jamás habría imaginado que yo misma acabaría así, dispuesta incluso a morir por un hombre. Me sentía perdida, sin saber qué hacer. Mientras seguía sumida en mis pensamientos, sentí que alguien corría las sábanas a mi lado y se tumbaba en la cama, transmitiendo su calor a través del colchón. Volteé y me topé con Ethan mirándome con esos ojos negros, fríos, pero con un matiz intenso, reprimido. Balbuceé. ¿Qué haces? Aunque había perdido la memoria, tenía claro que nuestra relación no era buena. Seguramente ni siquiera compartíamos la cama. Entonces, ¿por qué se acostaba conmigo con tanta naturalidad? Pareció no notar mi incomodidad. Me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él sin decir nada. De inmediato me inmovilizó debajo de su cuerpo, y sus dedos ásperos se movieron con destreza sobre mi piel, haciendo que mi respiración se agitara de formas desconocidas. Ethan. De verdad me sentía incómoda, y mis ojos debían reflejarlo, porque noté un breve titubeo en él, pero enseguida su expresión se cubrió de fastidio. Aria, basta de hacer berrinches. No me gustaba su forma de hablarme, como si siempre estuviera acusándome de algo. Ni siquiera esa cara perfecta por la que moría en mi adolescencia me aliviaba ya. Soy tu esposa, ¿no? Intenté suicidarme y terminé en el hospital. Ni siquiera me preguntaste si estoy bien. Solo sabes regañarme. Hice una pausa y añadí con rabia contenida. Ethan, ¿con qué derecho me tratas así? Mi enojo pareció encender el suyo. Me agarró de la muñeca con fuerza. Porque tú misma te buscas todo esto, dijo con un tono glacial. Su agarre era demasiado fuerte, justo sobre mi herida. Sentí un dolor punzante que me hizo morderme el labio para no soltar un quejido. Las lágrimas se agolparon en mis ojos y vi mi reflejo lastimoso en los de él. Al borde de llorar, Ethan de pronto aflojó la mano y se giró, abrazándome desde atrás. Su voz seguía seca. Dejaré pasar esto una vez más, pero no vuelvas a fingir un intento de suicidio para presionarme. Me revolví un poco, pero él me sujetó con más fuerza, sin intención de soltarme ni de escuchar mis quejas. Era mucho más fuerte que yo, así que no pude zafarme. Al final, resignada, dejé de forcejear. A la mañana siguiente, desperté y Ethan ya no estaba a mi lado. Me vestí y bajé, encontrándolo en el comedor. La ama de llaves me saludó. «Buenos días, señorita Aria». Me quedé inmóvil. Ethan ni siquiera levantó la mirada. «Ven a desayunar». Aunque se trataba de un simple desayuno, la mesa estaba llena de platillos exquisitos, tanto que me quedé pasmada. Con razón llaman a esta gente de alta sociedad, pensé. Incluso el desayuno es un verdadero banquete. Me senté al otro lado de la mesa. La ama de llaves me sirvió un tazón de pudín de sagú con aroma a mango. Fruncí el ceño. «¿Por qué hay mango?», ella respondió enseguida. «Esta es la receta especial de la señorita Olivia. La preparó con mangos traídos desde Europa, sus favoritos». Se me quitó el hambre al instante. Empujé el plato. «No lo voy a comer». Ethan dejó los cubiertos con un leve tintineo sobre el plato y me miró con frialdad. «Aria, ya basta». Contuve mi molestia. «¿Acaso te enfada que no coma mango? ¿O te molesta que no lo acepte solo porque viene de Olivia?». Él me fulminó con la mirada. «¿Cuándo vas a superar esos celos?». «¿Celos de Olivia?», pensé. No sé cómo la Aria de 25 actuaba frente a Ethan, pero imagino que era patética y celosa. Sin embargo, al fin y al cabo, era su esposa. ¿De verdad no notaba ni que era alérgica al mango? Estaba a punto de replicar cuando la ama de llaves anunció: «Señor, la señorita Olivia ha llegado». Una voz suave y dulce resonó enseguida. «Ethan, ¿estás aquí?». Entró una mujer alta y esbelta, y los empleados de la casa la saludaron con mucha familiaridad, demostrando que visitaba a menudo. Con solo una mirada supe que ella era Olivia. Noté además cómo me llamaban a mí, señorita Aria, y a ella, señorita Olivia, de una forma que sonaba más afectuosa. Era evidente a quién se le tenía más estima. No me extraña que la Aria de 25 años la detestara. Olivia me miró con preocupación. «Aria, supe que te cortaste las venas. ¿Te encuentras mejor?». Solté un bufido desdeñoso, sin fingir cordialidad. No sabía si mi yo de 25 años le guardaba algún respeto, pero en este momento, siendo mi yo de 18, no sentía la menor obligación de tratarla bien. Olivia volteó a Ethan con gesto afligido. «Ethan, lo siento. Parece que Aria no quiere verme. Tal vez no debí venir», le respondí con franqueza. «Claro que lo sabías. Y aún así, apareciste. ¿Viniste a presumir?». La mirada de Olivia se volvió aún más compungida, y Ethan me observó con reproche. En ese instante,
Me di cuenta de algo. A los 25 años había estado atada a un amor unilateral que me consumía, pero ahora, con la mente de 18, no sentía lo mismo. ¿De verdad iba a soportar todo aquello sin hacer nada? Por primera vez me quedó claro. Esta era mi vida, y si había perdido la memoria, quizá podría empezar de nuevo. No pude contener más mi frustración. Me levanté de la mesa, ignorando las miradas sorprendidas de Ethan y Olivia, y me dirigí hacia las escaleras. Ya había tenido suficiente de esta farsa. Mientras subía los escalones, podía escuchar a Ethan disculpándose con Olivia por mi comportamiento, como si yo fuera una niña caprichosa que necesitaba corrección. Una vez en nuestra habitación, me senté en la cama y traté de pensar con claridad. La vida que había construido estos últimos 5 años era un desastre. ¿Realmente había estado tan desesperada por el amor de Ethan que había arruinado mi dignidad en el proceso? El reflejo que vi en el espejo del baño me mostró a una mujer que parecía derrotada, con ojos vacíos que habían llorado demasiadas lágrimas por alguien que no las merecía. No, esto no podía continuar así. Si yo no recordaba estos 5 años, tal vez era una señal, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero, ¿cómo podría liberarme de este matrimonio? No tenía idea de cuál era mi situación económica, o si había algún acuerdo prenupcial. Abrí los cajones de mi tocador, buscando cualquier cosa que pudiera darme pistas sobre mi vida. Encontré algunas facturas, documentos y un pequeño diario. Mis manos temblaron al abrirlo y empecé a leer las entradas más recientes. Lo que descubrí me heló la sangre. Aparentemente, Ethan había estado manipulándome durante años, haciéndome creer que yo era la problemática cuando en realidad él jugaba con mis emociones continuamente. Mencionaba situaciones en las que él deliberadamente invitaba a Olivia para provocarme, y luego me hacía quedar como la villana cuando reaccionaba. También encontré un documento que parecía ser un borrador de divorcio que nunca presenté. Al parecer, ya había considerado dejarlo antes, pero algo me había detenido. Mi cabeza dolía con tantas revelaciones. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Decidí tomar una ducha para aclarar mis pensamientos. Fue allí, bajo el agua caliente, cuando sentí una náusea repentina y un mareo que me obligó a sostenerme de la pared. Estos síntomas ya llevaban algunos días, pero los había atribuido al estrés y a mi reciente accidente. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Salí rápidamente de la ducha, me envolví en una toalla y busqué en el gabinete del baño. Para mi sorpresa, encontré una prueba de embarazo sin abrir. Parece que mi yo de 25 años ya tenía sospechas. Con manos temblorosas, seguí las instrucciones y esperé los minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente miré el resultado, mi corazón se detuvo. Positivo. Estaba embarazada de Ethan. Las lágrimas llegaron de inmediato. ¿Cómo podía traer un bebé a esta relación tóxica? Mi mente de 18 años, dentro de este cuerpo de 25, no estaba preparada para ser madre, y menos en estas circunstancias. Me senté en el borde de la bañera, tratando de procesar esta noticia, cuando escuché la puerta de la habitación abrirse. Rápidamente escondí la prueba y me sequé las lágrimas. Cuando salí del baño, esperaba encontrar a Ethan, pero para mi sorpresa era Olivia quien estaba allí, sentada en el borde de la cama con una expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí?, pregunté con brusquedad. Olivia me miró fijamente y habló con una voz que nunca le había escuchado antes, seria y sin ese tono dulce artificial. Aria, necesitamos hablar. Sé que me odias y tienes razones para hacerlo, pero no soy quien crees que soy. Solté una risa amarga. ¿En serio? ¿Vas a decirme que no estás enamorada de mi esposo y que no disfrutas verme humillada? No, voy a decirte que estoy tan atrapada en esto como tú, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Ethan no es el hombre que crees. Lo que tiene conmigo no es amor, es control. Esas palabras me dejaron sin habla. ¿Podía creerle? ¿O era otra manipulación más? No espero que me creas de inmediato, continuó sacando su teléfono. Pero tengo pruebas. Mensajes, grabaciones, cosas que he estado recopilando porque ya no puedo seguir con esta farsa. Durante la siguiente hora, Olivia me mostró evidencia tras evidencia de cómo Ethan nos había estado manipulando a ambas durante años. A ella le hacía creer que yo era inestable y obsesiva, que lo acosaba y que él solo seguía conmigo por lástima. A mí me hacía sentir inferior, alimentando mis inseguridades y haciéndome creer que mi comportamiento era inaceptable, cuando en realidad él provocaba la mayoría de las situaciones. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté, todavía escéptica, pero con un nudo en el estómago al ver la evidencia. ¿Por qué algo cambió en ti después del hospital? Tu mirada es diferente. Por primera vez creo que realmente podríamos liberarnos de él. Me mordí el labio, dudando si compartir mi secreto. Finalmente decidí arriesgarme. Perdí la memoria, Olivia. No recuerdo nada desde que tenía 18 años. Para mí, Ethan aún era mi amor platónico de la universidad hasta que desperté en el hospital y me dijeron que era mi esposo. Sus ojos se abrieron como platos. Eso explica muchas cosas. Tu comportamiento, tus respuestas. Pareció pensativa por un momento. Aria, esto podría ser una oportunidad. Para ambas. Hay algo más, dije sin poder contenerme. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Olivia me miró con una mezcla de sorpresa y, sorprendentemente, compasión. Oh, Aria,
murmuró, y para mi asombro, se acercó y tomó mis manos. Escúchame bien, vamos a salir de esto, las dos. Y ese bebé no crecerá en esta casa de manipulación y mentiras. Por primera vez desde que desperté en el hospital, sentí que no estaba sola. Era irónico que la mujer a quien creía mi enemiga se hubiera convertido en mi aliada. Pero ahora teníamos un propósito común: liberarnos de Ethan Sinclair. Los días siguientes fueron intensos. Junto con Olivia, elaboramos un plan. Ella tenía acceso a información financiera que yo desconocía, y descubrimos que Ethan había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, algunas a mi nombre sin mi conocimiento. Esto podría ser usado como evidencia en mi favor en caso de divorcio. También comenzamos a documentar cada interacción con él. Olivia me prestó un pequeño dispositivo de grabación que escondí en varios lugares de la habitación. La primera noche que lo usé, captó a Ethan hablando por teléfono, refiriéndose a mí como esa loca y a Olivia como mi juguete favorito. Escuchar esas palabras fue doloroso, pero confirmó lo que Olivia me había contado. Una semana después de nuestra alianza secreta, las náuseas matutinas se intensificaron. No podía mantener casi nada en el estómago, y temía que Ethan comenzara a sospechar. Decidí que era hora de visitar a un médico, pero no quería usar el médico de la familia Sinclair. Olivia me ayudó a programar una cita con su ginecóloga, una mujer discreta en quien confiaba. La doctora confirmó mi embarazo. Tenía aproximadamente 6 semanas. Me dio vitaminas prenatales y consejos para manejar las náuseas. Cuando me preguntó si el padre estaba emocionado, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. La doctora, notando mi angustia, me dio información sobre apoyo psicológico para mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Su amabilidad me conmovió. Al salir de la consulta, Olivia me esperaba en su auto. Me miró con preocupación. ¿Todo bien? 6 semanas, respondí simplemente. Olivia, no puedo seguir en esa casa. No es saludable para mí ni para el bebé. Lo sé, y tengo una idea. Olivia me llevó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era modesto pero acogedor, completamente diferente a la fría mansión de los Sinclair. Este lugar es mío, explicó. Lo compré en secreto hace años, pensando que algún día necesitaría escapar. Puedes quedarte aquí mientras preparamos todo. Me quedé sin palabras ante su generosidad. ¿Por qué me ayudas tanto? Pensé que me odiabas. Olivia suspiró profundamente. Nunca te odié, Aria. Te envidiaba. A pesar de todo lo que Ethan te hacía, seguías teniendo una fortaleza que yo había perdido hace mucho. Y ahora, viendo cómo has cambiado desde tu pérdida de memoria, veo a una mujer que merece una vida mejor. Ambas la merecemos. Esa noche, volví a la mansión con una nueva determinación. Sabía que necesitaba mantener las apariencias un poco más mientras finalizábamos nuestro plan. Ethan llegó tarde, como siempre, y ni siquiera notó mis náuseas cuando me levanté abruptamente de la cena. Mientras estaba en el baño, escuché su teléfono sonar. Luego, su voz irritada. ¿Qué quieres, Olivia? No puedo hablar ahora. ¿Qué? ¿Estás segura? Bien, estaré allí en 1 hora. Cuando salí, Ethan ya estaba poniéndose la chaqueta. Tengo una emergencia en la oficina, dijo secamente. No me esperes despierta. Apenas se fue, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Olivia. Lo saqué de la casa. Revisa su despacho. La combinación de la caja fuerte es tu fecha de nacimiento. Con el corazón acelerado, me dirigí al despacho de Ethan. Nunca había entrado allí sin su permiso, pero ahora no me importaban sus reglas. Encontré la caja fuerte detrás de un cuadro, tal como Olivia había dicho. Introduje mi fecha de nacimiento y, efectivamente, se abrió. Dentro había documentos, algunos fajos de dinero y un USB. Tomé el USB y algunos documentos que parecían importantes. Cerré la caja y volví a nuestra habitación. Conecté el USB a mi laptop y lo que encontré me dejó helada. Fotos comprometedoras de Ethan con varias mujeres, ninguna de ellas Olivia, y documentos que sugerían actividades financieras ilegales. Esta era la munición que necesitábamos. Con manos temblorosas tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Olivia. Lo tengo. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta llegó casi de inmediato. Haz copias de todo. Nos vemos mañana en el café de siempre. Ya contacté a un abogado. Esa noche apenas pude dormir. Cuando Ethan regresó, fingí estar dormida. Lo sentí deslizarse en la cama, y por primera vez, su cercanía me provocó un escalofrío de miedo en lugar de incomodidad. Este hombre, que supuestamente era mi esposo, era un completo extraño para mí. Un extraño peligroso. A la mañana siguiente, me desperté antes que él y salí con la excusa de ir de compras. En realidad, me dirigí al pequeño café donde Olivia me esperaba con un hombre de mediana edad, con expresión seria y un maletín. Aria, él es Daniel Morales, el abogado del que te hablé, me presentó Olivia. Daniel me dio un firme apretón de manos. Señora Sinclair, Olivia me ha puesto al tanto de su situación. Con la evidencia que han recopilado, tenemos un caso sólido para un divorcio en términos favorables para usted. Durante las siguientes 2 horas, repasamos toda la evidencia, y Daniel me explicó el proceso que seguiríamos. Me aconsejó no revelarle a Ethan mis intenciones hasta que todo estuviera preparado, ya que hombres como él solían volverse peligrosos cuando sentían que perdían el control. Una cosa más, añadió Daniel. Olivia me mencionó su embarazo.
Esto complicará un poco las cosas, pero también nos da una mayor urgencia para actuar. El juez tendrá en cuenta la seguridad del bebé. Mientras salíamos del café, Olivia me tomó del brazo. ¿Estás bien? Pareces pálida. Solo estoy asimilando todo esto, respondí. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hace apenas unos días, en mi mente, era una estudiante universitaria con un enamoramiento tonto. Ahora soy una mujer embarazada a punto de divorciarse de un hombre manipulador. Olivia me abrazó, un gesto que jamás habría esperado de ella. Eres más fuerte de lo que crees, Aria, y no estás sola en esto. Cuando volví a la mansión, encontré a Ethan esperándome en la sala. Su expresión era indescifrable. ¿Dónde estabas?, preguntó con una calma que me puso en alerta. De compras. Mentí. Necesitaba aire fresco. Me estudió por un momento antes de asentir lentamente. Sabes, Aria, he estado pensando. Tal vez he sido demasiado duro contigo últimamente. ¿Qué te parece si vamos a cenar esta noche? Solo nosotros dos. Su repentino cambio de actitud me desconcertó. ¿Era posible que sospechara algo? ¿O era otro de sus juegos manipuladores? Claro, respondí, tratando de sonar entusiasmada. Me encantaría. Esa noche, Ethan me llevó a un restaurante lujoso en el centro de la ciudad. Se comportó como el esposo perfecto, atento, cariñoso. Incluso llegó a tomar mi mano sobre la mesa. Era como si estuviera frente a otra persona. Aria, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, dijo después de que nos sirvieran el postre. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho. Casi me atraganté con mi pastel. ¿Amor? Este hombre, que me había tratado como una molestia durante días, ahora decía amarme. Si no tuviera la evidencia de sus manipulaciones, quizás le habría creído. Yo también te amo, Ethan. Mentí, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con mi embarazo. Sonrió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Por cierto, noté que has estado pasando tiempo con Olivia. Me alegra que finalmente se estén llevando bien. Esa noche, después de volver a casa, Ethan intentó ser íntimo conmigo. Me las arreglé para evitarlo, fingiendo un dolor de cabeza. Mientras él dormía, envié un mensaje a Olivia. Ethan está actuando extraño. Muy amable de repente. Creo que sospecha algo. La respuesta de Olivia me heló la sangre. Ten cuidado. Acabo de descubrir que ha estado siguiéndome. Podría saber de nuestras reuniones. Al día siguiente, Daniel nos informó que todo estaba listo para presentar la demanda de divorcio. Me aconsejó que me mudara al apartamento de Olivia antes de que Ethan recibiera la notificación, para evitar cualquier confrontación peligrosa. Aproveché que Ethan estaría en una reunión de negocios para empacar algunas cosas esenciales. No planeaba llevarme mucho, solo lo necesario para unos días hasta que pudiera recuperar el resto de mis pertenencias legalmente. Estaba terminando de empacar cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón se detuvo. Ethan no debería estar en casa tan temprano. ¿Aria? ¿Dónde estás? Su voz resonó desde abajo. Rápidamente escondí la maleta en el armario y traté de componerme. Estoy arriba, respondí, esperando que mi voz sonara normal. Ethan subió las escaleras y entró en la habitación. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que me asustó. Recibí una llamada interesante hoy, dijo, cerrando la puerta detrás de él. De nuestro banco. Al parecer, alguien ha estado tratando de acceder a información sobre nuestras cuentas conjuntas. Sentí que el color abandonaba mi rostro. ¿En serio? ¡Qué extraño! Sí, muy extraño. Dio un paso hacia mí. Casi tan extraño como encontrarte con Olivia y un abogado en un café. Lo sabía. De alguna manera, se había enterado de todo. Ethan, no sé de qué estás hablando. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló ligeramente. Se acercó más, su presencia dominando el espacio. ¿Crees que soy estúpido, Aria? ¿Crees que no sé cuando mi propia esposa está conspirando a mis espaldas? En ese momento, noté que su mano derecha estaba dentro del bolsillo de su chaqueta, aferrándose a algo. Por puro instinto, retrocedí hacia la ventana. Ethan, estás asustándome. ¿Te asusta tu propio esposo? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La mujer que decía amarme tanto que estaba dispuesta a morir por mí, ahora me teme. ¡Qué ironía! Las personas cambian, respondí, tratando de ganar tiempo mientras buscaba una salida. Tal vez nunca te amé realmente. Tal vez solo estaba obsesionada con la idea de ti. Su rostro se ensombreció. O tal vez solo estás repitiendo lo que Olivia te ha metido en la cabeza. Siempre supe que no podía confiar en ella. Dio otro paso hacia mí y yo sentí que mi espalda tocaba la ventana. No tenía escapatoria. ¿Qué piensas hacer, Ethan?, pregunté, intentando que mi voz no delatara mi miedo. ¿Encerrarme aquí? ¿Obligarme a quedarme contigo? No, respondió con una calma aterradora. Pienso darte una lección sobre lealtad. Sacó la mano del bolsillo y vi que sostenía un pequeño objeto. Con horror, reconocí la prueba de embarazo positiva que creía haber escondido bien. ¿Cuándo pensabas decirme sobre esto, Aria? Su voz era gélida. ¿O planeabas llevarte a mi hijo lejos de mí? Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo había encontrado la prueba? ¿Había estado revisando mis cosas? Acabo de enterarme, respondí tratando de mantener la compostura. Iba a decírtelo esta noche. Mentirosa, escupió. Revisé tu teléfono. Vi tus mensajes con Olivia. Lo sé todo. Mi corazón se aceleró. Si había visto mis mensajes, sabía sobre el plan, sobre el abogado, sobre todo.
Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, escuché el timbre de la puerta. Ethan pareció tan sorprendido como yo. ¿Esperas a alguien?, preguntó con sospecha. No, respondí honestamente. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Ethan me miró con dureza. No te muevas de aquí. Salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Inmediatamente, busqué mi teléfono para enviar un mensaje de ayuda a Olivia, pero descubrí que no lo tenía conmigo. Debía haberlo dejado en algún lugar de la casa. Escuché voces abajo, una de ellas claramente la de Ethan, sonando irritada. La otra voz me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos subiendo las escaleras. La puerta se abrió, y para mi alivio, era Olivia quien entró, seguida por 2 oficiales de policía. ¿Aria?, preguntó uno de ellos. Soy el oficial Rodríguez. Recibimos una llamada anónima sobre un posible caso de violencia doméstica en esta dirección. Miré a Olivia, quien asintió ligeramente. Ella había enviado a la policía. Yo comencé, sin saber exactamente qué decir. Oficial, mi amiga está embarazada y su esposo la ha estado amenazando, intervino Olivia. Tenemos evidencia de abuso psicológico sistemático. El oficial me miró con compasión. ¿Es esto cierto, señora? Con un nudo en la garganta, asentí. Sí, tengo miedo de lo que pueda hacerme a mí y a mi bebé. El otro oficial habló por su radio, solicitando apoyo adicional. Señora, vamos a escoltarla fuera de esta casa si desea irse. Su seguridad es nuestra prioridad. Desde abajo, escuché la voz furiosa de Ethan. ¡No pueden llevársela! ¡Es mi esposa! Olivia me tomó de la mano. Vamos, Aria. Es hora de irnos. Con la protección de los oficiales, logré salir de la mansión. Ethan estaba siendo retenido por otros 2 policías que acababan de llegar, su rostro contorsionado por la ira mientras me gritaba acusaciones. «¡Esto no ha terminado, Aria! ¡Ese bebé es mío!». Sus palabras me persiguieron mientras entraba al auto de Olivia, pero por primera vez no sentí miedo. Sentí liberación. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. El proceso de divorcio fue complicado, como había anticipado Daniel, pero la evidencia que habíamos recopilado fue crucial. Ethan intentó usar mi embarazo para mantenerme atada a él, argumentando que tenía derecho a ser parte de la vida de su hijo. Sin embargo, el juez, después de revisar las grabaciones y documentos que presentamos, concedió una orden de restricción contra Ethan y me otorgó la custodia completa del bebé, con visitas supervisadas para él una vez que el niño naciera. También se descubrió que Ethan había estado involucrado en operaciones financieras ilegales, lo que resultó en una investigación separada por parte de las autoridades fiscales. Su imagen pública, que tanto valoraba, quedó destrozada. Durante todo este tiempo, Olivia estuvo a mi lado. Nuestra amistad, nacida de circunstancias terribles, se fortaleció con cada día que pasaba. Ella me acompañó a mis citas prenatales, me ayudó a decorar una habitación para el bebé en mi nuevo apartamento, que pude comprar gracias al acuerdo de divorcio, y me sostuvo la mano durante los momentos de duda y miedo. Cuando finalmente llegó el día del parto, fue Olivia quien me llevó al hospital, quien permaneció a mi lado durante las 14 horas de labor, y quien contuvo las lágrimas cuando escuchamos el primer llanto de mi hija. «Es hermosa», susurró Olivia mientras yo sostenía a la pequeña Valentina en mis brazos. «Tiene tus ojos, y espero que tenga tu fuerza», respondí, agotada pero feliz. «No sé si habría sobrevivido a todo esto sin ti». «Claro que sí», sonrió Olivia. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Aria. Siempre lo fuiste». Miré a mi hija, tan pequeña y perfecta, y sentí una mezcla de amor y determinación que nunca había experimentado. Tal vez había perdido 5 años de recuerdos, pero había ganado una nueva vida, una nueva amiga, y ahora, una hija por quien luchar. Ethan intentó verla una vez, unas semanas después de su nacimiento. Vino con un abogado y un juez había autorizado la visita supervisada. Cuando entró en la habitación donde lo esperábamos Valentina, yo y el supervisor designado por el tribunal, noté que algo había cambiado en él. Parecía más delgado, menos imponente. «Es preciosa», dijo mirando a Valentina con una expresión que no supe interpretar. «Tiene tus ojos». «Sí», respondí simplemente. «Aria, sé que he cometido errores», comenzó, pero lo interrumpí. «No, Ethan, no quiero escuchar más manipulaciones. Estás aquí para ver a tu hija, no para intentar reconciliarte conmigo». Pareció sorprendido por mi firmeza. El antiguo Ethan habría respondido con ira, pero este nuevo Ethan, golpeado por las consecuencias de sus acciones, solo asintió. La visita fue breve. Antes de irse, me entregó un sobre. «Es para el futuro de Valentina», dijo. «No lo estoy haciendo para ganarme tu favor. Solo quiero que ella tenga todo lo que necesite». Después de que se fue, abrí el sobre y encontré documentos que transferían una considerable suma de dinero a un fideicomiso a nombre de Valentina, accesible solo cuando cumpliera 18 años. Era un gesto que no esperaba de él. Cuando llegó Olivia esa tarde, como hacía casi todos los días, le conté sobre la visita y le mostré los documentos. «¿Crees que ha cambiado?», preguntó, meciendo suavemente a Valentina en sus brazos. «No lo sé», respondí honestamente, «y realmente no me importa. Mi vida ya no gira en torno a Ethan Sinclair». Y era cierto. Aunque nunca recuperé los recuerdos de esos 5 años perdidos, había construido nuevos recuerdos, mejores. Había encontrado mi fuerza,
mi voz, y un amor incondicional por mi hija que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. A veces, en las noches tranquilas mientras Valentina duerme, pienso en la extraña ironía de mi situación. Perdí 5 años de mi vida, pero esa pérdida me liberó de una existencia de manipulación y dolor. Y aunque nunca sabré exactamente qué pasó durante esos años, o qué llevó a la Aria de 25 años a convertirse en la mujer desesperada que intentó quitarse la vida, quizás era mejor así. La vida me había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Con Valentina en mis brazos y Olivia como mi apoyo incondicional, finalmente había encontrado lo que siempre busqué. No el amor obsesivo de un hombre frío, sino la calidez de una verdadera familia, construida no por obligación, sino por elección. Y eso, para alguien que pensaba que su vida terminaba al despertar en aquel hospital, era el mayor regalo de todos.